Bienvenidos un día más a Moa World. Bueno, hoy estaba limpiando la jaula de Atenea y quería aprovechar para hablaros de un tema que me estáis preguntando mucho y también es ahora idóneo, porque en verano es época de cría. Entonces me habéis preguntado muchas veces y hay muchísima gente que no tiene ni idea de esto y la verdad es que me gustaría contaros un poquito mi experiencia. Bueno, mientras voy a ir montando la jaula, ¿vale? Bueno, si notáis golpes, es Atenea que va en la bola y no para de venir para aquí y para allá. Que quiere saludaros. Está aquí. Por aquí Atenea, ¿la veis? Sí, se ve. Va a seguir dando golpes para que notéis su presencia. No, aquí no, vete para allá, hombre. Como siempre os digo, todas estas cosas de los hámsters, yo no soy veterinaria ni pretendo serlo, o sea, me hubiera gustado, la verdad, pero no. Yo os cuento más o menos pues lo que yo he leído, lo que yo le he preguntado al veterinario y me ha contado, la experiencia que yo he tenido haciendo caso veterinario o probando cosas de internet y todas estas cosas, ¿no? O simplemente pues experimentos que he tenido yo y pues me han salido bien o me han salido mal. Entonces yo hace 5 o 6 años o por ahí más o menos tuve crías de Rogowski. Bueno, no eran mías porque los hámsters eran de mi hermano, porque tenían 2 hembras, pero las hembras criaron, por lo tanto muy hembras no eran hermanas al final. Entonces pues criaron y no era nuestra intención que criara, simplemente pues fue un accidente que la chica que le dio los hámsters pues en vez de coger 2 hembras pues cogió un macho y una hembra. Y bueno, pues yo me acuerdo que claro, como no esperaba que fueran a criar, pues de repente vi pues bichitos rositas así, sin pelitos, sin nada, y gritando, digo ¡ah! Yo pensaba en un principio que eran lombrices, pero no. Entonces empecé a investigar por internet y ponía que tenía que separar al macho de la hembra porque si no se iba a comer las crías. Muy bien. Cuando yo me di cuenta de esto, el macho ya se había comido lo menos 2 o 3 crías, porque las crías ya no aparecieron. Y la hembra no paraba porque encima también teníamos una jaula, porque yo ahí también a la vez tenía a Justin, el ruso que tanto os he dicho que me encantaba, o sea que ha sido el mejor hámster que he tenido. Los teníamos en jaulas que eran súper pequeñas, que la verdad es que ahora lo pienso y digo, animalicos, normal que estuviera gordo y estresado, si es que una jaula diminuta, en serio, la jaula no era más de esto. O sea, era muy pequeña y encima 2 Rogowski con 9 crías. Y estaba la hembra, no paraba de subir y bajar, estaba como en una especie de... como esto que le pongo yo, tenía que tener el tobogán este, y no paraba de subir y bajar de la casa, porque eso era su casa, o sea, esta lo cogió de la otra jaula se fue ya al pijo. Y nada, la hembra pues se ve que se puso nerviosa y mató a bastantes crías, porque había 9 y luego muertitos quedaron... Había 1 o 2 y el resto desaparecieron, o sea que... Y bueno, al final sobrevivieron creo que 3 o 4. Y nada, simplemente pues yo lo que hice... bueno, mi hermano lo que hicimos es investigar por internet, preguntar y tal. Y ponía que había que separarlos, así que los separamos. Y había que dejar la jaula de la hembra con las crías con bastante algodoncito, bueno, algodón no porque si se lo tragan se ahogan, con bastante papel o trozos de tela o cosas así para que ella se hiciera el nido y tuviera a sus bebés pues calentitos y que no molestáramos la jaula, en un sitio donde no hubiera mucha luz, no hubiera mucho ruido y bueno, yo me acuerdo que siempre con un palo cogíamos, porque claro, la jaula no podíamos tocar, no se puede limpiar, desde que la madre da luz no se puede limpiar la jaula, simplemente estar pendiente de que tenga siempre comida y agua. Yo la verdad es que no le di comida en especial porque muchas veces hay animales que les dan huevo, le dan comida especial para las madres para que estén más fuertes, pero yo no les di nada. Porque creo que también pasa, bueno, no sé si pasará igual que los hámsters, pero los perros, yo he visto muchas veces que la madre se come la bolsita que tienen los bebés. Entonces eso le sirve de alimento y con eso ya le basta y le sobra. Ella come comida normal y pum. Y bueno, los bebés se alimentan de leche. Y bueno, me acuerdo que con un palo cogíamos y levantábamos el nido donde estaban los bebés, simplemente pues para ver si seguía vivo, si alguno se había muerto, retirarlo. Y bueno, pues ir viendo el crecimiento de los bebés. La verdad es que es algo muy bonito de ver. También según la raza de hámster duran más o menos, hay que decir, crecen antes, o sea, crecen más rápido o más lento.
Y yo, por lo que he podido comprobar, cuanto más pequeño es el hámster, la raza, más vive. Y cuanto más vive, más tarda en crecer y ser independiente el bebé. Por ejemplo, los hámsters sirios o dorados, según tengo entendido, su crianza, creo que la gestación no me acuerdo cuánto era, no sé si era 2 semanas o algo así, o sea, lo que es estar embarazada. Pero creo que, bueno, yo nunca los he tenido, pero por lo que he leído, en una semana ya pueden tener pelo, ya comen, o sea, en una semana son independientes de su mamá, ya dejan de mamar. Y ya tienen pelito, ya pueden comer, ya andan solitos, abren los ojos y todo. Los rusos ponía que era, creo que 1 semana y media. Y los Roborovski, yo por lo que vi, eran 2 semanas largas, o sea, unos 15 días. Es muy bonito tener hámsters así, la verdad son muy bonitos, pero hay que ser consciente de que yo, por ejemplo, en la jaula que teníamos no podíamos tener a 6 hámsters. Es una jaula así a 6 hámsters que sean Roborovski, que son pequeñitos, da igual, o sea, es imposible, o sea, no tienen de dónde salir, no tienen de correr, no se puede. Entonces lo que hicieron mi hermano es llevarse las crías a una tienda de animales para vendérselos y que pues pudieran venderlo a la gente. Porque intentamos regalarlo, pero no había nadie que lo quisiera. Desde entonces no había todavía, o sea, la gente no quería hámsters, no sé qué pasaba. Nada, lo vendió y le dieron comida y bueno, pues al final en las tiendas de animales es más fácil que la gente los compre, ¿no? Lo que pasa que hoy en día, si eso me pasara, yo no lo haría así. Seguramente porque ahora con las redes sociales es mucho más fácil que la gente pues conozca los hámsters y eso. Y también hay como una asociación de adopción de animales exóticos, ellos lo llaman exóticos, una fundación o algo así, que cogen animales que están así, o sea, animales que abandonan, animales que crían y no puedes tenerlos y todo eso, ¿no? Para que así la gente los adopte, o sea, es gratuito, totalmente gratuito. Lo que pasa es que te piden unas condiciones, que la jaula sea de 70 centímetros o más, que tengas comida tal, no sé qué, pero bueno, yo creo que es lo básico, ¿no? Que pueda tener animal, comida, agua, que no le dé corrientes, que no le dé el sol, es ley de vida, pero bueno. Entonces con esto también quiero deciros que mucha gente me habéis dicho que queréis criar hámsters. Lo veo bien si vais a haceros cargo de ellos, si pues los vais a regalar y todo eso, pero si os los vais a quedar, o sea, que no criéis por criar ni lo hagáis un negocio, porque hay mucha gente que se dedica a criar hámsters y a venderlos. Yo qué sé, es que a mí esas cosas no me gustan, igual que a los perros. No me gusta que los animales se dediquen solo a criar, a criar y a criar. Porque ahí viene el punto más importante y que no sabe nadie, no sé por qué. La veterinaria me dijo que no pueden tener más de 2 o 3 camadas al año. Al año, o sea, en 12 meses, si tienen más de 3 camadas, o bien se puede morir la hembra o a saber qué cosas peores. Entonces pues eso, que si vais a criar hámsters seáis conscientes de que necesitáis una jaula bastante más grande o 2 jaulas, bueno, primero 2 jaulas para el macho y la hembra, y tener bastante hueco para tener los hámsters, y que no podéis tener más de 2 o 3 camadas al año, porque si no el hámster pues sufre. Que os podéis imaginar, es como una mujer que tiene un bebé y en la semana siguiente vuelve a tener un bebé y vuelve a tener un bebé, o sea, al final el cuerpo no puede, que es normal. Vuelve a tener... Venga, tira. Es que con todo el hueco que tienes y tienes que estar aquí conmigo siempre, ¿eh? Siempre. No, o sea, con toda la casa que hay tiene que estar siempre pegada a mí. No lo entiendo. ¿Pero por qué eres tú tan miedosa? Por cierto, estaba pensando en hacer un vídeo de productos que no recomiendo para hámsters, como son chucherías que no le han gustado a Atenea, por ejemplo, o jaulas que han sido luego, pues, no las más adecuadas, como me pasó con estos, o incluso juguetes que son dañinos o que son adecuados para los hámsters. Me gustaría que me lo dejarais en los comentarios para saberlo y así ya preparar el vídeo. Creo que es un vídeo bastante interesante y yo la verdad es que esos vídeos los veo bastante informativos y me gustan por eso. O por ejemplo el serrín que sí utilizo y el que no. Bueno, en fin, todas esas cosas, ¿no? Y luego también estaba pensando en hacer un preguntas y respuestas en general. No solo de hámsters, sino de todo, ¿no? De todo lo que queráis. Porque, aunque yo sé que la mayoría van a ser de hámsters, pero bueno. Pero
Si tenéis alguna pregunta especial de maquillaje, de uñas que hacerme, pues podéis hacérmela perfectamente. O personal si queréis, yo qué sé. Lo que os venga a la cabeza. Dejadnos también en los comentarios si queréis que haga eso, preguntas y respuestas para las próximas semanas. Y bueno, no me quiero ir antes sin agradeceros tanto apoyo que he recibido por vuestra parte con el tema del cambio de canal, con la decisión que tomé de subir vídeos cada 2 semanas en lugar de todas las semanas, porque no me da el tiempo. Lo que pasa es que hay gente que todavía no se ha enterado, porque me seguís diciendo que por qué no subo vídeos, por qué no vídeos subo la semana, o sea, ¿por qué no subo vídeos? O sea, a ver, si no aclaramos. ¿Por qué no subo ¡ay, por favor! ¿Por qué no subo vídeos toda la semana? Pues por esto, porque soy retramonger, de verdad. Porque no puedo, no me da tiempo. Sí, ya bastante con que suba cada 15 días, o sea que yo de verdad que me gustaría, y si encuentro hay meses que tengo más tiempo lo hago, pero es que no, actualmente no puedo. Porque ya os dije que también estoy trabajando y no, es que no puedo. Entonces, varitas de canario, las favoritas de Atenea. Ay, que por cierto, yo le quito la cosica esta porque no hace emisión ninguna, porque esto molesta en la jaula y así Atenea puede comérselo. La verdad es que me dejasteis un montón de mensajes por Instagram, que si no me seguís, es que no entiendo, o sea, a ver, vamos a ver. Me pedéis, yo no sé qué me pasa hoy. Me pedís que suba vídeos todas las semanas, ¿vale? No puedo. Porque a mí no me gusta subir vídeos más, me gusta subirlos bien. Hola, Atenea. Ya que no puedo subir vídeos todas las semanas y no puedo contestaros a todas las cosas que queréis o no puedo enseñaros fotos para poder que sigáis viendo a Atenea, tengo una cuenta de Instagram. Pero es que no me seguís, entonces si no me seguís no podéis seguir viendo a Atenea. Si es que a mí me da igual, a mí no me sirve de nada tener más seguidores o menos, pero es por vosotros. Que si queréis hacerme preguntas o mandarme fotos, que un montón de gente me mandáis fotos, o queréis seguir viéndola, o os enseño las nuevas chuches que estoy probando, que estaba probando entre la manzana deshidratada y el mango. Es un medio de comunicación, ¿no? No sé, yo es que lo veo, no entiendo. Aquí cada uno es libre de hacer lo que quiera. Yo os he dicho que si queréis me podéis seguir para que sigáis viendo cositas. ¿Que no queréis? Pues no queráis, pero yo ya por lo menos os lo he dicho. Atenea, despídete de tus admiradores, ¿no? Hola, pero chica, así ya no te van a querer, ¿eh? No todos los hasters tienen admiradores, ¿eh? Despídete, ven aquí. Ven aquí. Adiós. Diles hasta el próximo vídeo. Hola. Dile adiós, chicos. Nos vemos el 7 de septiembre, aquí en Moa World.